No es que tenemos esta parte, vamos a realizar abajo, en la parte de aquí abajo vamos a realizar un triángulo. Vamos a hacer un triángulo con las características de más o menos como el que tenemos ahí en la presentación. Repito, no tiene que ser con las medidas exactas, simplemente que se asemeje y sin ningún problema. Entonces primero voy a trazar de aquí abajo el triángulo y después trazaré aquí en la parte superior lo que es esa línea inclinada que también representa el mismo triángulo, pero con un ángulo de inclinación en la cual nos hace visualizar que solamente es una línea, ¿sí? Pero es el mismo triángulo desde un plano inclinado. Entonces aquí abajo voy a trazar mi triángulo. Voy a trazar de esta forma. Aquí. Listo. Ahí está mi triángulo. Voy a indicarle los vértices. Este sería A. Aquí abajo tendríamos el vértice C. Y del lado izquierdo tendríamos el vértice B. Bueno, es que ya tenemos identificado el triángulo, ya hemos trazado el triángulo, vamos a realizar líneas verticales. Vamos a trazar líneas verticales. Para eso me voy a auxiliar de mi escuadra. ¿Sí? Como las líneas van a ser verticales y yo quiero que sean todas paralelas, pues yo voy a colocar aquí mi escuadra en la parte de abajo y la voy a alinear al margen inferior de mi hoja. Y con otra escuadra voy a trazar líneas verticales a partir de los ejes, perdón, a partir de los vértices. El vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿De qué tamaño esas líneas? Solamente prolónguenlas, no es un tamaño predeterminado. Coloquen así de esta forma su escuadra, alínenlo con el margen inferior de su hoja para que podamos obtener nosotros líneas paralelas, verticales, pero que sean paralelas. Entonces una vez que ya alineo yo mi escuadra en la parte de abajo, ahora sí ya puedo mover la otra escuadra en la parte de arriba y esto me va a generar líneas que sean verticales y paralelas entre sí. Entonces desde el vértice A trazo una línea hacia arriba, desde C también. Estas háganla de forma tenue, no las remarquen tanto. Y en C de la misma forma. Ahí está. Entonces así colocamos nuestra escuadra aquí abajo y en la parte de arriba colocamos la otra escuadra que nos vaya a generar las líneas verticales, pero paralelas entre sí. Ahora, de igual forma, vamos a trazar en la parte de arriba
vamos a trazar esa línea diagonal que nos representa el mismo triángulo, pero con un ángulo de inclinación que se asemeja a qué. Pues a que no tenga las mismas características, ¿no? Pero definitivamente sí lo es. Entonces vamos a tomar nuestra escuadra con un ángulo de inclinación simplemente, no predeterminado, obviamente. Puede ser cualquier ángulo. Yo lo voy a hacer así. Y trazo una línea. Y este que tenemos aquí es mi vértice A. Este sería mi vértice C. Y este mi vértice B. ¿Vale? Vuelvo a repetir. Trazan el triángulo. Aquí a la parte de abajo. Trazan hacia arriba. Líneas verticales que sean paralelas entre sí, y después vamos a trazar una línea diagonal de esta forma que no asemeja más que la proyección de este triángulo. Es como les decía, hagan cuenta que este es el triángulo, lo que están viendo aquí abajo. Si yo giro este triángulo, esto es lo que están viendo en la parte de arriba, simplemente una línea, ¿no? Una de las caras de mi triángulo, ¿sí? Y esta que tenemos aquí arriba. Entonces, estas líneas ya que me sobraron, estas ya se las puedo borrar. Listo. Entonces aquí ya tengo mi figura que voy a proyectar, ¿sí? Pues aquí a esto es donde lo vamos a aplicar nosotros el método de giro para obtener las medidas reales de este triángulo en un plano bidimensional, ¿sí? Este puede ser, por ejemplo, la vista superior, digamos, o la vista lateral, o cualquiera de las tres vistas que normalmente nosotros conocemos. Entonces vamos a realizar este método para obtener cuáles son las medidas reales de este triángulo. Nosotros lo hicimos de forma aleatoria, es decir, utilizamos cualquier ángulo de inclinación, cualquiera de las medidas, inclusive aquí ni siquiera nosotros tomamos medidas, pero la proyección que vamos a hacer a continuación, esa nos va a servir para determinar con esta figura que hicimos cuáles serían sus medidas reales de esta figura en un plano bidimensional. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es en esta parte de arriba aquí vamos a ubicar este punto A. Este va a ser nuestro centro. Si es el método de giro, pues obviamente vamos a necesitar girar nuestra figura, y para eso vamos a necesitar nuestro compás. Entonces por ahí, si no lo habían contemplado, creo que no les había mencionado, ¿verdad? Vamos a utilizar el compás.
Entonces, el centro de los giros que nosotros vamos a realizar va a estar situado en el punto A. ¿Sí? Aquí, en este caso, solamente vamos a realizar dos giros. Uno, desde el punto A, vamos a abrir hasta el punto C. Y ahí haremos el primer giro. Desde el punto A, abrimos hasta el punto C y ahí trazamos el primer giro. De esta forma. Repito, en el punto A vamos a tener nuestro centro, el centro de los giros que vamos a realizar, y ubicamos nuestro compás. Como el punto fijo será el punto A, y abrimos hasta el punto C y vamos a tener esta media circunferencia o esta parte de la circunferencia. Nada más hasta ahí. Después, en ese mismo punto A, ahí donde estamos, vamos a abrir, pero ahora hasta el punto C, punto B, perdón. Abrimos hasta el punto B y también trazamos igual otro arco, otra semicircunferencia. Espérenme, deje. A ver. Entonces, desde el punto A abrimos al punto B. Tenemos aquí y listo. Ahí está. Trazamos otro arco o semicircunferencia y ahí tenemos. Estos son los giros que nosotros utilizamos o que nosotros vamos a realizar para realizar esta proyección y obtener las medidas reales de este triángulo, de esta cara de la figura, ¿no? Puede ser cualquier figura, puede ser cualquier trazo. Ahora, una vez que tenemos ya estos giros, estos arcos que tenemos aquí, vamos a trazar una línea paralela a la horizontal que salga de aquí del punto A. Entonces acomodo mis escuadras de la siguiente manera, lo alineo con el eje, este es el eje X, ¿no? Con el eje X, mi escuadra, aquí, y proyecto acá arriba, trazo una línea. Aquí está. Repito, lo alineo con respecto a X, a mi eje X que tracé, y subo al punto A y trazo esta línea. Y en estos puntos vamos a tener el punto C es C', el punto B, B'. ¿Ok? Repito, lo alineo con el eje X. Una vez que esté alineada mi escuadra, subo y trazo una línea horizontal. Y en estos puntos donde coincide C' y B'. De la misma forma, una vez que ya estoy aquí,
bajo, ahora con mi figura, la que tengo el triángulo acá abajo, y voy a trazar líneas horizontales en A, en B y en C. Déjenme bajarlo tantito. Aquí exactamente. Estas líneas también son paralelas con respecto al eje X. Entonces alineo acá arriba y también los vértices de mi triángulo que tengo aquí abajo, tanto en A, B y en C. ¿Sí? Proyecto estas líneas. Entonces, todas estas líneas que acabo de trazar horizontales son paralelas al eje X de referencia que tomé desde un principio. ¿Vale? Todas son paralelas al eje X. Ahora, vamos a proyectar desde estos puntos, desde C' y B', ahora en vertical. Entonces voy a girar. Ahora voy a trazar líneas verticales con respecto a estos dos puntos. Entonces lo que hago es primero alinear con estas que ya tengo trazadas aquí de forma vertical. Solo la voy a alinear con respecto a esta que tengo aquí. Aquí está. ¿Sí? Nada más verifico. Ahí están todas alineadas. Entonces, en el punto C lo voy a colocar de esta forma y voy a trazar hacia abajo. En el punto B, de igual forma, coloco aquí y trazo hacia abajo. Listo. De esta manera yo hice la proyección de forma horizontal de mis vértices A, B y C y de forma vertical de los puntos C' y B'. Esta A la vamos a poner aquí arriba para que no nos vaya a estorbar. Entonces, una vez que tengo aquí mis líneas horizontales y verticales proyectadas de los vértices de A, B y C y estos vértices que generé, que sería C' y B', entonces voy a ubicar, por ejemplo, el punto C. Con el punto C va a ser un vértice de mi proyección. Aquí de este lado es donde voy a sacar ya la proyección de mis medidas reales de mi figura. C se va a unir con C. El punto A, ese ahí se va a quedar, ese va a ser el mismo. El punto B, coloco un puntito donde se une el punto B con el punto B', que tendría aquí. Y estos serían los otros vértices que yo estoy buscando. C con C' y B con B'. Entonces sería B'1 y C'1. Y ahora me quedaría nada más unirlos. Lo uno con el vértice A y lo uno con el vértice A con C, A con B, y voy a cerrar aquí
B con C primas. Y listo. Obtengo la proyección que yo estaba buscando. Entonces aquí ya nada más voy a colocarle un rayado, un asurado. Nada más para indicar que esta es mi proyección. Mediante el método de giros. Entonces, si yo quiero A con C, comparar las medidas, este mide 5 A con C y ese va a medir 5.3. ¿Vale? Entonces, es muy poca la variación, sí, pero en algunos casos, algunos objetos necesitan las medidas exactas, más cuando son objetos de precisión. Por lo tanto, aquí podemos observar, yo puedo colocarle que esto que tenemos aquí es mi magnitud verdadera. De mi objeto, en este caso de mi triángulo. Recuerda que este lo hicimos en 2 dimensiones. ¿Sí? Este triángulo puede ser la base de un prisma. Si un prisma tiene 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, lo único que estoy obteniendo aquí es la base, la medida de la base de este triángulo. Si yo quisiera, por ejemplo, si tengo un prisma triangular, si yo quisiera saber cuánto mide de altura, lo que tendría que hacer sería la proyección de la vista frontal y de esa forma hacer el método de giro y para saber qué medidas tendría más bien qué altura tendría ese prisma, ¿no? Pero bueno, esto se hace desde la perspectiva bidimensional, desde 2 dimensiones, para poder obtener las medidas. Y ya con esto que tengo yo aquí, yo puedo tomar las medidas de cada uno de los lados de este triángulo y podría yo mencionar cuáles son estas, ¿no? Y así es como obtendríamos nosotros las medidas reales de un objeto.